Bueno, Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Acceso y Autonomía, uno de los proyectos acreditados por el programa de extensión universitaria de la Universidad Católica Argentina de Derecho Comprometido. Y estamos hoy con la subdirectora de Discapacidad y Tercera Edad del municipio de Torkins, a quien desde ya le agradecemos por haberse conectado en esta realidad que tenemos virtual a este Zoom para brindarnos un poco su experiencia y qué atención brindan desde un municipio a las personas con discapacidad. Como siempre les decimos, síganos en las redes de Acceso y Autonomía, en nuestra fanpage de Facebook o en Instagram, y también si tienen consultas pueden mandarnos un mail a accesoyautonomía@uca.edu.ar. Ahí vamos a estar contestando todas las dudas que tengan acerca de los derechos de personas con discapacidad. Bueno, Lili, desde ya muchas gracias por haberte sumado a esta propuesta que te acercamos desde el equipo. Es un gusto poder estar charlando con vos hoy. Y bueno, primero que nada, contanos cómo fue tu experiencia personal, cómo llegaste a ser subdirectora del área de discapacidad y cómo venís trabajando. bueno, buenos días primero, Brunito, un placer. En realidad yo soy personal de carrera dentro del municipio. Y me empecé a interesar por el área, en principio porque tuve una situación personal. Mi papá en el año 2004, 2005, perdón, tuvo una ACV. Hasta el momento yo, lo más grave que había hecho con médicos y hospitales y demás había sido mi parto. Entonces, toda esta movida que yo creo que tengo dentro del área de discapacidad tiene que ver con una cuestión personal y con las coincidencias que luego aparecen en la vida, porque estaba trabajando en el área de descentralización tributaria y me pasan al área de jubilaciones y pensiones. En ese momento me dan toda la parte de desarrollo de nación con las pensiones no contributivas. Entonces, a medida que iba atendiendo a la gente para hacerle las pensiones por discapacidad, iban surgiendo todos los temas que tienen que ver con el área de discapacidad. Entonces, en el 2007 presentó un proyecto al intendente de turno para que realmente creáramos un área. No había en ese momento. Entonces empecé a averiguar con otros municipios y empecé en principio a gestionar, digamos, todos los beneficios que tiene un certificado de discapacidad, desde la oblea de estacionamiento, en ese momento era el certificado de discapacidad, no era el CUD, todo, digamos, los pases para colectivos y las pensiones. En el 2007, el del 2010 logramos que se formara la Junta Médica de Discapacidad para el CUD en Torkins, y bueno, a partir de ahí fuimos peleándola. En el 16 creo que más o menos logro que hagan una oficina de cero del área de discapacidad, y este año, a fin de año, noviembre más o menos, se logra tenerla en el organigrama, tener presupuesto propio, a partir de un montón de situaciones que se ha logrado dentro del área. O sea que ha sido un largo camino desde el 2007 hasta hoy, 12 años, 13 años. Exacto, larguísimo, larguísimo camino. Y Sí. hoy en el área de discapacidad, que vos decías que a partir de este año va a tener organigrama y presupuesto a partir del 2021, perdón, ¿cuántas personas trabajan en el equipo? Bueno, yo el año pasado, en una de las reuniones acá, empezó a funcionar, digamos, la Secretaría de Desarrollo, que antes no funcionaba, antes era acción social, juventud por un lado, ahora es desarrollo. Conjuntamente trabajamos dentro del área, el área fundamental es desarrollo, y dentro del área tenemos juventud, tercera edad y discapacidad, acción social, lo que diríamos antes acción social, estamos trabajando todo, deporte. Con esto, el año pasado yo planteo
por ahí hay que conocer más o menos lo que es el distrito. Se plantea la creación de un equipo. Yo planteo la creación de un equipo dentro del área. ¿Qué sucede? Nosotros en el distrito de Torquín somos más o menos 22.000 habitantes. Tenemos varias localidades y tenemos localidades muy diversas. Por ejemplo, tenemos Villa Ventana, donde la gente de Villa Ventana trabaja, tienen cabañas, son cabañeros, trabajan con turismo, pero tenemos Saldungaray, por ejemplo, que es una localidad bien particular. Tenemos gente con muchos recursos y gente con muy escasos recursos. Entonces, ahí es donde yo tengo una de las problemáticas más grandes dentro del área de discapacidad. Tenemos o sea, es el foco donde más certificados tengo. Entonces yo vi la necesidad de crear un dispositivo dentro de lo que es Saldungaray, porque Saldungaray, por ejemplo, no tiene ANSES, no tiene IOMA, tiene una sala de primeros auxilios donde no hay muchos profesionales. Entonces creé un equipo interdisciplinario para atender las necesidades de los niños desde chiquitos, con una TO, con una trabajadora social, con una psicopedagoga, con una psicóloga especialista en discapacidad y con una fonoaudióloga. Ese es mi equipo interdisciplinario dentro del área. Y se crea más o menos en noviembre. Normalmente abordamos gente con un certificado de discapacidad, pero en algunos casos con niños que pertenecen a familias muy vulnerables, que en realidad por ahí los papás son discapacitados, qué sé yo, hay niños que hablan mal porque el papá habla mal. Entonces nosotros tratamos de intervenir con las escuelas y darle un apoyo dentro del equipo, sumándole a ese equipo acompañantes dentro de las escuelas y acompañantes dentro de la familia. Ese es el equipo que tengo. Después en el área trabajamos en planta permanente de lo que es dentro del municipio, un administrativo. Yo tengo 3 áreas, en realidad, es IPS, tercera de discapacidad, la trabajadora social y yo. Ese es el equipo. Bien, debe haber sido difícil que llegara a encabezar un equipo dentro de un gabinete prácticamente siendo empleada de carrera, porque generalmente son funcionarios políticos quienes terminan en esos puestos decisores. Sí, lleva muchas peleas. Lleva mucha pelea porque, bueno, el área, todo el mundo habla del área. Yo creo que ustedes han tenido más de una entrevista y imagino que todos los que hemos estado sentados hablando con ustedes, le debemos decir lo mismo. En épocas de elecciones, todo el mundo apunta a obras públicas, no al área de discapacidad. Y uno tampoco hace propaganda desde el área de a quién está ayudando o abordando, a qué familias. Entonces, es un área que, digamos, políticamente cuesta mucho que la reconozcan y sí. De todas maneras, en estos últimos años se ha avanzado mucho en lo que es discapacidad. Cuando yo empecé realmente no teníamos ninguna herramienta o muy pocas herramientas, ¿no? Se han estado haciendo cosas, una movida bastante interesante. Este año, por ejemplo, estos últimos meses, a pesar de no poder trabajar de la manera que deberíamos, estamos haciendo estas reuniones en Zoom y no podemos viajar y no podemos estar más presentes en un montón de cosas, se viene hablando al menos de las áreas, ¿no? Y dándole la importancia. Pero sí, es un área donde da mucho trabajo. Y es muy difícil, lo primero que yo te digo, la gente normalmente, normalmente no tiene problemas, en el caso sí tiene, pero cuando no lo vivís por carne propia un problema con una persona con discapacidad, no te das cuenta cuál terrible es que no haya leyes o que las personas estén tan vulneradas en sus derechos, ¿no? Así que es un trabajo difícil Y armar algo acá. más o menos cuántas personas asisten o atienden desde el equipo interdisciplinario, desde la oficina de personas con discapacidad. Mira, nosotros más o menos tenemos en Torquín 700 certificados de discapacidad, que se abordan de diferentes maneras. Hay gente que no necesita una subvención, pero necesitan los obleos, o necesitan los pases, o necesitan trabajar con las mutuales. Normalmente las áreas nuestras trabajan mucho con las mutuales y quienes están dentro de este
contexto de lo que es discapacidad, saben que estamos bastante complicados más de una vez, porque no funcionan como deberían funcionar, pero estamos hablando más o menos de 700 personas. El equipo en este momento, con todo, digamos, la problemática que tuvimos a partir de la pandemia, se abrió en marzo, se trabajó un mes, se volvió a cerrar, se volvió a abrir 15 días, se volvió a cerrar por esta situación que tuvimos en Torquís de brotes bastante importantes. Ahora está funcionando. En este momento tenemos 27 personas dentro del equipo que están abordando. Están trabajando, tenemos un consultorio en Saldungaray, utilizamos uno en Villa Ventana y otro Cantor. Es dentro de mis oficinas. Bien, y tenés muchos casos donde las personas con discapacidad ven vulnerados sus derechos. Sí, sí. La realidad es que siempre, digamos, ¿cómo puedo explicarlo para que no suene mal? Acá se vulneran los derechos, digamos, desde lo económico, siempre pasa por lo económico. No es lo mismo ser una persona con discapacidad, con una buena situación económica, que no. Desde el momento, por ejemplo, que una pensión no contributiva es de 12.000 pesos, o un programa de trabajo de 5.500 o 7.000 pesos, digamos, la lucha es constante, ¿no? No entras en las mismas condiciones cuando vas a trabajar. Nosotros con este programa OSEC, para que las personas con certificado de discapacidad puedan trabajar, hay que ir constantemente y ver si están cumpliendo el cupo. Sí, se vulneran los derechos muchas veces, pero tiene que ver muchas veces con las situaciones económicas, ¿no? Cuando uno tiene, aparte de una situación con discapacidad dentro de un hogar, es una familia vulnerada o con pocos medios de dinero, sí, se complica. Eso es lo que más complica. Y en esos casos donde se vulneran los derechos, ¿cómo actúa el equipo? ¿Se le da intervención a la trabajadora social? ¿Se busca hacer la denuncia ante la autoridad judicial? Sí, lo que pasa es que normalmente nosotros tenemos una comunidad muy chica y si vemos una situación así la tomamos como un caso particular y nos involucramos. En el pueblo se vive de otra manera, ¿no? La trabajadora social, yo inclusive no soy de escritorio, normalmente voy al domicilio yo con la trabajadora social, pero eso también lo tomé como metodología de trabajo siempre. Nunca me quedé detrás del escritorio, conozco cada casa de cada persona que yo tengo. Nada, a veces en principio es conversar con la gente para que entren razones, bueno, y luego sí, ya, nunca se llega acá a un caso donde yo tenga que hacer una denuncia y tenga que poner un abogado, nunca se llega. Normalmente intentamos, nos conocemos todos e intentamos que se llegue a un acuerdo, digamos, y bueno, y en las mutuales y demás, llamamos, insistimos, qué sé yo, por ejemplo, ¿no? Cuando algo se atrasa, cuando no le están haciendo un pago, cuando no llega una prótesis. He tenido en estos últimos 4 años un gran apoyo, debo decirlo, porque esto tiene que ver con las decisiones políticas también. Si una prótesis me tardaba, yo he tenido la gran situación de hablar con el intendente, de sentarme y decir la verdad que necesito que salga ya, no dentro de 3 meses o 4. Entonces, más o menos las áreas también funcionan a partir de la empatía que tenga, digamos, el funcionario de turno con el área. Eso me ha colaborado. Para mí estos últimos 4 años han sido sumamente productivos, porque realmente me han escuchado mucho y he logrado un montón de cosas. No, logré la oficina, logré el área en el organigrama, logré el presupuesto, bueno, y a partir de eso logro un montón de otras situaciones, que generar el equipo y demás. ¿Y qué crees vos que es la principal problemática hoy que tienen las personas con discapacidad para tener acceso y autonomía justamente y poder desarrollar su plan de vida propio? El trabajo, como todos, no hay diferencia. El trabajo, la gente lo que más demanda tenemos, que demanda hay, es el trabajo, ¿no? Porque bueno, en algunos casos es más fácil ubicarlo, pero qué sé yo, una persona
con certificado de discapacidad, que yo pueda ponerla como portera, y teniendo un retraso mental necesita todo un equipo para que la aborde, ¿no? Ayudarla, acompañarla. Entonces, incluir la inclusión dentro del trabajo es muy importante y es una de las cosas que a mí, personalmente, a mí me dan mucho más trabajo, ¿no? Y lo que más me preocupa en este momento. Sí, el trabajo es, pero me imagino que deben ser en todos los lugares. Yo no, en eso no lo separo. La gente tiene necesidad de movilidad, las personas con discapacidad tienen las mismas necesidades que la gente común, digamos. Les cuesta un poco más, ¿no? Que se las tenga en cuenta, que, bueno, y demás. Para eso estarán las áreas para defender las posturas. Sí, hoy es el trabajo es una gran preocupación para mi área, ¿no? Tengo un montón de más, pero hoy es una gran problemática porque no tienen mucho recurso económico, ¿Y ¿no? crees Y que si no tampoco tenés una mutual, ¿no? Entonces, bueno, ahí se empieza a complicar la cosa con salud. Así que sí, el trabajo es una de las cosas que nos preocupa en este momento. crees que la legislación actual acompaña justamente estas situaciones como la falta de trabajo o las distintas problemáticas que tienen las personas con discapacidad? Yo creo que están intentando acompañar, estamos en un momento bien particular, ¿no? No sé qué habría pasado si no habría aparecido la pandemia. Me parece que se habrían logrado muchísimas más cosas. Yo veo que están muy interesados, pero bueno, sí, se arman programas. Me parece que están, yo sigo insistiendo que tienen que haber mucho más otros. Yo estoy haciendo en este momento, dentro del área alargaron 7 programas, ¿no? Yo tomé el de la combi, de transporte, para conseguir la combi, y el de elementos de apoyo, que es sumamente interesante para gente con discapacidad. Es sumamente interesante. Y bueno, estoy ayudando en lo que es empleo para los programas. Para los programas. Sí, yo creo que sí, pero bueno, yo siempre te voy a decir que quiero más, Está obvio. muy bien, está muy Yo bien. nunca va a bastar, obviamente, pero fueron áreas que han sido muy relegadas por mucho tiempo. Entonces, bueno, esto lleva un proceso. Y siempre digo lo mismo, las leyes están, pero bueno, después llevarlas a la realidad y a cada realidad y a cada distrito y a la responsabilidad de cada funcionario que las tome, eso, ¿no? Hay que verlo. El otro día charlando con vos hablábamos de un caso en particular donde a una persona con discapacidad se le estaba armando el sistema de apoyos que me comentabas, y este sistema de apoyo fue incorporado por la reforma del Código Civil y Comercial que se hizo en el año 2015. ¿Vos cómo venís viendo todo este sistema de apoyos que se fue incorporando? Si funciona en la realidad, no funciona, los procesos de restricción de capacidad están tardando mucho o no. ¿Cómo ves ese punto? Mira, yo creo que todo lo que sea apoyo, o sea, yo nada se puede hacer solo. O sea, es imposible que cualquier área, pero particularmente la mía es imposible si yo no trabajo en un equipo. Es imposible. Yo necesito constantemente apoyo en la situación, ¿entendés? Para abordar un caso. Normalmente nosotros cuando abordamos un caso, lo abordamos desde la escuela y desde la casa. Entonces, es como te decía hoy, yo tomo un caso de un niño con autismo, de una familia que es de bajos recursos, que no tienen para hacer un tratamiento en Bahía Blanca o Pigüé. Por eso es lo importante de este equipo acá dentro de la localidad. Entonces yo voy a necesitar un acompañante en el jardincito, un acompañante en la escuela, en la casa, porque los papás también hay que acompañarlos en todo este caminito. Y se necesita todo, se necesita la fonobióloga, la psicopedagoga. Sí, funcionan, ¿no? Sí, está funcionando. Pero bueno, cada distrito, digamos, tendrá realidades diferentes. De todas maneras, vos como todas las áreas, cuando uno comienza el año,
ve la realidad que tiene dentro de su comunidad y empieza a abordar su área o a manejarla a partir de lo que uno, por ejemplo, qué sé yo, han habido años que uno dice, bueno, este año tenemos que asistir porque está muy complicado, ¿no? Económicamente. Y hay años que está diferente y decir, bueno, la verdad que yo este año desde el área de discapacidad quiero trabajar no sé, con el equipo directamente en educación y en salud. Otro año decir, bueno, este año yo quiero programar un montón de eventos y situaciones que tengan que ver con la inclusión. Todos los años son diferentes. Uno a partir de enero va viendo cómo se viene el año, de qué plata hablamos, siempre estamos hablando del presupuesto. Y bueno, ¿y cuál es la problemática de la comunidad este año? ¿Cómo les afectó? Este año, por ejemplo, se ayudó mucho en lo económico, mucho. No es que dejó de trabajar el área, ha funcionado terriblemente. Yo tengo las dos áreas, tengo tercera edad también. Entonces hubo un gran abordaje desde lo económico. Que es lo que uno por ahí sí dice, uy, no llegué a todo lo que tenía que llegar. Bueno, este año se complicó. Pero sí, me fui creo que de la pregunta. Hablo mucho. Pero sí, para mí los elementos de apoyo son muy importantes, ¿viste? Todo lo que sea leyes, todo lo que sea, no, eso no sirve de todo. En algún momento lo vamos a necesitar. Bien. Bueno, Lili, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu participación en Acceso y Autonomía. Esperamos que este aporte haya servido para poder ayudar a los que están escuchando desde el otro lado y se encuentran frente a la disyuntiva de afrontar situaciones de personas con discapacidad. Así que esperamos que haya servido, que te agradecemos por haber contado tu experiencia y le decimos a todos los que están escuchando que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Acceso y Autonomía, tanto en Facebook como en Instagram y además en nuestro canal de YouTube. Y recordamos que cualquier consulta nos pueden mandar un mail a accesoyautonomía@uca.edu.ar. Bueno, Lili, 1.000.000 de gracias. Un placer, cuando gustes. Chau, A disposición. chau.